Pilas y baterías. ¿Quién fue Alessandro Volta? Mi nombre es Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Nací el 18 de febrero de 1745 en Como, Lombardía, Italia. Fui un físico italiano, hijo de una madre procedente de la nobleza y de un padre de la alta burguesía. Recibí una educación básica y media de características humanistas, pero al llegar a la enseñanza superior opté por una formación científica. En el año 1774 fui nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como. Justamente un año después, realicé mi primer invento de un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos, separados por un conductor húmedo, pero unidos por un circuito exterior, logré por primera vez producir corriente eléctrica continua. Había nacido la primera pila. Comuniqué mi descubrimiento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. La correspondiente carta fue leída en audiencia del 26 de junio del mismo año, y después de reproducciones del invento efectuadas por los miembros de la sociedad, se me reconoció el invento realizado. En el año 1801, en el mes de septiembre, viajé a París aceptando una invitación del propio Napoleón Bonaparte para que presentara las características de mi invento en el Instituto Nacional de Ciencias de Francia. El propio Bonaparte participó con entusiasmo en las correspondientes sesiones y exposiciones y fui reconocido por mi trabajo. Voltio, la unidad de tensión, recibe su denominación así en mi nombre. Mi trabajo fue publicado en 5 volúmenes en el año 1816 en Florencia. Mis últimos años de vida los pasé en mi hacienda en Cannago, cerca de Como, donde fallecí el 5 de marzo de 1827. En 1801, Napoleón solicitó al físico italiano Alessandro Volta que le mostrara el funcionamiento de su invento, que estaba causando sensación en toda Europa. Volta había hecho una columna de discos de plata y zinc alternados, entre los cuales había un paño de fieltro empapado en una solución de sal. Al conectar los dos extremos de la columna con un cable, fluía a través de este una corriente eléctrica. A pesar del asombro que causó la llamada pila voltaica, su inventor nunca se imaginó la gran cantidad de aplicaciones que ésta llegaría a tener. Menos aún, podía prever la amenaza al ambiente y a la salud que la proliferación de pilas y baterías vendría a ocasionar 200 años después. La primera aplicación práctica de las pilas ocurrió en 1804, cuando se usaron como fuente de energía para el telégrafo, pero fue hasta 1837 cuando se empezaron a fabricar industrialmente para este fin. En 1896, Conrad Hubert inventó la primera linterna de baterías, y la National Carbon Company, que más tarde se convirtió en Eveready y después en Energizer, puso a la venta pilas para el público en general. Ese mismo año se adoptó una batería para encender el motor y los faros del automóvil marca Benz. A partir de 1950, las aplicaciones de esta fuente de energía han ido en aumento en los últimos 20 años, se han triplicado. Además de las lámparas, son miles los juguetes que funcionan con pilas. Fue una gran novedad la radio portátil de pilas que se podía llevar al día de campo o a la playa. Después aparecieron los tocacassettes y tocadiscos móviles y los controles remotos de la televisión. Hoy, las computadoras, los teléfonos celulares y satelitales, los sistemas de posicionamiento global no funcionarían sin ellas. Lo mismo que las cámaras fotográficas, los relojes, los aparatos para sordera, las calculadoras y hasta los marcapasos funcionan gracias a las pilas de botón. Ninguno de estos aparatos
está fabricado para durar eternamente. La mayoría acabará por descomponerse o bien serán reemplazados por nuevos modelos que los deja obsoletos. Todos ellos, más temprano que tarde, terminarán en la basura junto con las pilas descargadas. Desechar pilas y los aparatos electrónicos que ya no sirven en los tiraderos municipales de basura representa un grave riesgo para la salud y el ambiente. La realidad es que las zonas urbanas del planeta contienen toneladas de material tóxico proveniente de pilas distribuidas al azar, que todos hemos tirado a la basura. El destino de las pilas. Cuando una pila se desecha, su envoltura acaba por oxidarse y su contenido se derrama. Los componentes de las pilas, dependiendo del tipo, son los electrodos, hechos de metales como mercurio, plomo, níquel, cadmio, zinc o manganeso, y el electrolito, que puede ser ácido o alcalino. Existen dos tipos de pilas, las primarias o desechables y las secundarias o recargables. Las primeras, conocidas como de carbón, zinc, son las más abundantes hasta hoy. Su costo es bajo, pero su vida útil es corta. Algunas tienen un electrolito ácido y otras son alcalinas. El carbono y el zinc son elementos que se encuentran en los seres vivos y por lo tanto no causan graves problemas ecológicos. Sin embargo, el electrolito, sea ácido o alcalino, sí es corrosivo. Estas pilas también contienen mercurio y cadmio en cantidades pequeñas que no llegan a causar daño. Las baterías secundarias, por ser recargables, se desechan en menor volumen que las primarias. Una pila recargable dura 300 más que una desechable. Sin embargo, 30% de su volumen está constituido por metales tóxicos como mercurio, plomo, níquel y cadmio. Estas son las que pueden causar mayor daño cuando su contenido se derrama en el ambiente. El agua de lluvia, que es ligeramente ácida, va disolviendo poco a poco estos metales y sus sales se filtran hasta llegar a los mantos freáticos. Cuando las pilas se encuentran en basureros que se queman, costumbre aún frecuente en nuestro país, estos metales se vaporizan y pasan a la atmósfera. Villanos metálicos. En México aún no se ha realizado un estudio sistemático del impacto de las pilas desechadas en un ambiente y la salud, pero se sabe que el níquel, el cadmio, el mercurio y el plomo son muy tóxicos para los seres vivos. Se calcula que entre 1960 y 2003 se han tirado en nuestro país 635,000 toneladas de pilas, sin tomar en cuenta las de procedencia asiática que entran ilegalmente al país. Esto corresponde a 1,200 toneladas de mercurio, 22,000 de níquel y 20,000 de cadmio. Estos metales son extraños a los seres vivos y al encontrarse en el agua de los mantos freáticos, hay gran probabilidad de que sean ingeridos por el hombre y los animales. La toxicidad de cada uno se manifiesta de forma diferente en el organismo, pero el mecanismo de acción es semejante. Todos bloquean la acción de algunas enzimas indispensables para las reacciones químicas del metabolismo celular, y esto origina trastornos de diversos tipos. El mercurio se evapora a temperatura ambiente y se deposita en mares, ríos y lagos. Ahí hay microorganismos que lo transforman en un compuesto orgánico, el metilmercurio, que los peces y crustáceos absorben fácilmente. Cuando lo ingerimos al consumir pescados y mariscos contaminados, este metal se une a los átomos de azufre de ciertas enzimas, afectando el funcionamiento del sistema nervioso central. En mujeres embarazadas, el mercurio atraviesa la barrera placentaria y puede producir deformaciones en el feto. Cuando el cadmio se combina con los átomos de azufre presentes en una enzima del cuerpo humano o animal, se establece una reunión muy fuerte. Como estos átomos no pueden deshacerse del metal extraño, se van acumulando en el riñón o el hígado. El plomo
inactiva las enzimas que se requieren para fabricar hemoglobina. Al faltar la enzima, el proceso se estanca y empieza a acumularse una de las sustancias precursoras de la hemoglobina, el ácido aminolebulínico. La acumulación de ácido aminolebulínico, que produce parálisis intestinal, y la falta de hemoglobina en los glóbulos rojos son las principales manifestaciones de la intoxicación con plomo. El níquel es menos tóxico y se encuentra en forma natural en pequeñísimas cantidades en ciertos alimentos. Sin embargo, se ha comprobado que en concentraciones más elevadas sustituye los átomos de magnesio en la enzima llamada ADN polimerasa, provocando errores en la duplicación del ADN y dando origen a células cancerosas. Consistentes del potencial tóxico, las pilas y otros equipos electrónicos que las llevan incluidas, los investigadores se han dedicado a buscar materiales que conserven su eficacia y disminuyan los riesgos de desecharlos. A partir del año 2000, las baterías de níquel, cadmio, se empezaron a sustituir por unas de ion litio, otras de níquel y un hidruro metálico, que tienen menor potencial tóxico. Se emplean especialmente en telefonía celular y en computadoras portátiles porque pesan menos. Sin embargo, debido a sus bondades, las de NiCd, níquel-cadmio, pilas robustas de bajo costo y fáciles de almacenar, aún no tienen sustituto en herramientas y otras aplicaciones como teléfonos inalámbricos domésticos. Buenas intenciones, pero poca eficiencia. Muchas personas preocupadas por la contaminación ambiental hicieron, desde 1995, diversos programas de recolección de pilas, baterías, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos en diferentes ciudades del país, en escuelas, centros comerciales y a través de organizaciones civiles. Pero sus buenas intenciones terminaron también en la basura, pues no encontraron centros especializados para desechar o reciclar las pilas en forma segura. Diversos sectores han buscado soluciones a este problema sin éxito. El Instituto Nacional de Ecología organizó en la Ciudad de México, en diciembre de 1998, un taller sobre reciclado de baterías, níquel-cadmio, donde se recibieron propuestas de diferentes países miembros de la OCDE para apoyar a México en este asunto. Pero la tecnología necesaria para reciclar baterías de níquel-cadmio de una manera segura para el ambiente tiene un costo muy alto. Dedicarse a reciclar este tipo de residuos requiere una inversión a largo plazo, lo cual, por el momento, solo se ha conseguido en Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Bélgica, Austria, Holanda y Suecia. En México solo existe un lugar con la capacidad tecnológica para reciclar pilas y teléfonos celulares. Se trata de una planta que pertenece a la empresa estadounidense TBS Industries, que se encuentra en Nuevo León. Una de las formas de eliminar las pilas es incinerarlas. El problema es que los elementos más volátiles como cadmio, zinc y mercurio pasan a la atmósfera. Otro método es someter las pilas a reacciones químicas que reduzcan su solubilidad y toxicidad, y después guardarlas en bolsas selladas que a su vez se introducen en contenedores de hormigón, a fin de evitar que los materiales tóxicos se filtren al agua y al suelo. Para reciclar las pilas se utilizan equipos cuyos costos son elevados y que consumen mucha energía. Primero se trituran las pilas y luego se introducen en un destilador. El mercurio se recupera por condensación y de lo que queda pueden recuperarse otros metales. El problema ambiental que representan las pilas está muy lejos de solucionarse. Incluso en países desarrollados, los avances son lentos. Los países de la Unión Europea, por ejemplo, acordaron que todos sus miembros tendrían que contar con sistemas de recolección de pilas a partir del 2008. Su objetivo mínimo es reciclar el 25% a más tardar
en 2012 y 45% en 2016. En México, tales metas ni siquiera se plantean, pero el pasado mes de octubre, la empresa telefónica Movistar implantó un sistema de recolección y acopio de todo tipo de pilas, baterías y teléfonos celulares. Su función será únicamente hacer llegar el material a la planta de reciclaje de Nuevo León. Puedes buscar la dirección de los centros de acopio en la tabla. Si llevas ahí las pilas y celulares que ya no sirven, estarás contribuyendo en forma muy importante a mitigar el problema.